Un, dos, sí. Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, estos son Por los Caminos de Dios y la verdad estamos muy contentos aquí en esta gran librería Jorge Cuesta y bueno, pues vamos a comenzar este ejercicio, ¿te parece? Claro. Perfecto. Nuestro invitado, Diego Medina, a él lo conocí hace unos cuantas semanas, unos cuantos meses, ¿Qué dos? más o menos, en una presentación del slam número 8. Sí. ¿Sí? Corrígeme, por favor. Y lo que a mí me gustó de esta ocasión es de que en todo el tiempo que llevo en este camino de ir y venir en estas cuestiones culturales, no me he tocado un slam poético hablando de la diversidad de género. Ajá. Lo que me pareció estupendo y lo hablamos un poquito en esa ocasión en la entrevista que tuvimos. Sí. Yo me quedé con muchas dudas, con muchas cuestiones así como que hay que conocerlos más, hay que saber más quiénes son ustedes. Así que, ¿quién es Diego Medina? Bueno, pues antes que nada yo soy un escritor disidente, porque pues ahí como que estoy peleado, un tanto divorciado con la academia. Estudié letras clásicas y bueno, no llegué hasta el sexto semestre, ya después decidí agarrar mi propio camino, inspirado un poco también por José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que nada más fueron a aprender a poner comas y puntos y hacer su carrera por solitario. Y bueno, esos son mis inicios. Yo conozco el Slam Poetry como tal en el año 2012, en uno que organiza Rojo Córdoba, que ya es como toda una institución del Slam Poetry. Y bueno, él lo lleva a la Facultad de Filosofía y Letras y ahí como que yo me empiezo a sentir más del ámbito académico y de rigor ahora sí que de las instituciones. Y bueno, he participado en programas de radio, he dado conferencias, he organizado eventos, no solo de poesía, sino también de debate y activismo. Activismo, que es la parte que ahorita más quisiéramos conocer, además de esta otra que es las letras. En esta ocasión me gustó mucho también ese ejercicio en la cual la idea era que la poesía que se contara o lo que se contara en el micrófono tuviera que tener algo que ver con la diversidad. Claro. ¿Sí? Y después hubo ahí un performance o una actuación que también fue muy especial y me gustó también mucho. ¿Cómo es esto? O sea, preséntanos más, dinos más de ti. Ok, mira, en cuanto al activismo, yo creo que eso lo traigo incluso más de antes que la poesía. Sí. Ya en la preparatoria yo organizaba semanas de la diversidad, ciclos de cine, todas estas cosas. Soy un nacido de las marchas del orgullo LGBT, pero también de ir a protestar, no sé, frente a la embajada rusa, reunir mis contingentes de amigos e ir ahí a hacer intervenciones en las puertas de Benjamin Franklin para poner ahí el dedo sobre el renglón. Y bueno, yo soy principalmente escritor y conozco mis limitaciones. Entonces yo, por ejemplo, no practico el performance, no practico el voguing, que es un tipo de danza estética con música pop en la que se simulan pasos de pasarelas de moda. Sí. Yo no tengo una gran expresión corporal en ese sentido y bueno, bajo la premisa de ser incluyente decidí incluir a más gente en mis proyectos, ¿no? Y es así que contacto a Canuto Roldán, es así que contacto a Agatha Angustia, que es una chica drag que nos ayuda a conocer el slam de poesía, y poco a poco vamos tejiendo redes para que el evento sea más incluyente, porque al principio solamente era dentro del slam de poesía, solamente era como muy de la comunidad poética, y ahorita ya también estamos incluyendo a personas de la escena drag y de la escena voguing y otras manifestaciones culturales que también pasan en un escenario. Quiero tercer esta idea de la diversidad sexual o las preferencias sexuales, por la razón de que en esa ocasión que estábamos platicando, tú decías que veías limitado por el otra área tu participación,
que casi era un club o un círculo muy cerrado en el cual no dejaban entrar tan fácilmente a literatos de tu estima. Sí, claro. De hecho, en el slam poetry hay muchos escándalos de violencia de género, en las que varios poetas masculinos han sido señalados de acusar a compañeras poetas del sexo femenino, ¿no? Pero también incluso dentro del sexo femenino ha habido disputas ahí, claro. Dentro de los masculinos, obviamente. Y pues es un ambiente que se ha tornado un tanto tóxico en los últimos 2-3 años, y de ahí también nace la necesidad de crear un espacio libre de violencias de género, de violencias pues principalmente machistas, pero también verticales, ¿no? Porque puede haber violencias entre, no sé, mujeres o entre hombres, y no son necesariamente violencias pues de género, ¿no? Por ejemplo, entre mujeres y entre hombres, pero sí son verticales, sí se ejerce el poder y varios fenómenos que queríamos evitar en el slam queer. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Voy preguntando esto y a lo mejor dándote muchas vueltas sin preguntar directo, como lo cual debía de ser, porque me parece un poco, digamos, especial el hecho de que de un movimiento surja otro movimiento y de ese movimiento surja otro movimiento. Partimos de la idea principal de estas marchas de orgullo cada año con año. En aquella ocasión estábamos hablando de la activista ¿cómo se llama? La que dio origen al evento. Rochelle es una activista trans que ya tiene 40 años luchando y que ha aparecido también en varias filmografía mexicana. Así es. Y que pues hizo este club justamente como para un refugio, sí. Y más que un refugio también una trinchera de la cultura y para la cultura, ¿no? En la que hay diversidad de eventos. O sea, nosotros llegamos ahí y no hacemos precisamente cabaret, pero también hay cabaret en el evento. De hecho, el bar está más acondicionado como para cabaret que para eventos de poesía. Pero bueno, a lo que vamos viendo, en la poesía que tú manejas o la que tú desarrollas, es siempre con este reclamo hacia los derechos de un grupo, que pueden ser minoritario o mayoritario, ya no interesa tanto, sino este es el mismo sello. A eso me refiero. No. Porque podríamos hablar entonces de que calladito nos vemos más bonitos. A eso me refiero. Mira, a mí lo que me pasó personalmente en la poesía, así es. Fue, creo que algo, no es que quiera guardar las distancias, lo que le pasó a Miguel Hernández cuando llega a Madrid y le dicen el poeta pastor. Entonces no es como él se quería dar a conocer, pero dice Miguel Hernández, bueno, si de aquí puedo agarrarme, pues de aquí me agarro, y explota la imagen del poeta pastor y ya después termina siendo el poeta del pueblo. Igual a mí me pasó algo similar, no es que yo haya nacido en la escena poética con la intención de ser el poeta de las letras diversas, pero de repente vi que era un frente que podía apropiarme porque también me atraviesa, y bueno, pues en lo futuro espero poder también desarrollarlo de manera muy óptima. Y en cuanto a esto de las minorías, también te comentaba en esa otra ocasión que sí, de las minorías, pero en contra de los privilegios, más que defendiendo las minorías, ¿no? Porque como minoría, sí, la comunidad homosexual es una cosa, ¿no? Sí. La comunidad diversa. Pero también te lo decía ese día, somos una mayoría como personas de clase socioeconómica baja, ¿no? Y te hablaba del activismo blanco, de la Roma Juárez Condesa, sí, que defiende derechos, pero no transformaciones de fondo. Es decir, hay todo un sistema que se dedica a oprimir más a ciertos sectores de la población, ¿no? Si tú eres rico, de buena apariencia física, de buenos estudios, tú eres gay. Sí. Pero si eres pobre y prieto, tú eres un puto, no eres un gay, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también por eso, en ese sentido, yo sí me considero como alguien combativo y activista, y siempre apegado más a, pues diría hacia la izquierda, aunque no me considero marxista ni nada, pero sí en favor del progresismo. Sí, porque todavía estaban oyendo varios comentarios ahí en las redes sociales en las que decían que por ser homosexual
por derecho propio eres de izquierda, no puedes ser de derecha. O sea, son cuestiones medio que dices tú, bueno, está bien, son tendencias o son tendenciosas, pero bueno, digamos que sí. No, pero ¿qué crees? Que yo creo que no, justamente en esto pasa con los homosexuales, pero también con el feminismo. Hay mucho feminismo, de hecho se le llama así, feminismo blanco, y yo lo he visto con compañeras que salen de Catepec, salen de Nezahualcóyotl, de Tultitlán, vienen a Narvarte, a la del Valle, donde están los círculos de estudio, se acaba la reunión a las 12 de la noche, las chicas de la Narvarte del Valle agarran su bici y a 12 o 3 cuadras llegaron a casa, pero no hay una solidaridad, que en ese caso sería sororidad, para apoyar a las compañeras a que lleguen a Cuautitlán, a Nezahualcóyotl o a Coatepec. Entonces ahí ese feminismo blanco lo único que está pidiendo pues son privilegios, porque es para una clase, no para todas las mujeres. Esas mujeres tienen que regresar a, como les dé a entender Dios, a los lugares con más feminicidios en México. Y lo mismo pasa con el activismo homosexual. Hay eventos aquí en la Condesa, dos colonias de aquí, que te venden esta idea de la inclusión, pero hacen eso, te lo venden. O sea, una entrada cuesta 450, 500 pesos, hasta 1800, una fiesta de 8 horas. Y vaya, no es que no lo puedas pagar, pero es que eso es una barrera también para pues difundir activismo, ¿no? O sea, ese activismo no le llega a quien no tenga esos 600 o esos 1200 pesos a pagar. Ahí hay un clasismo evidente. O sea, no existe ideologías baratas. Más bien que ha habido personas de derecha. Quiero entender con lo que acabas de comentar, antes de que se me vaya la idea, es que si quieres inmiscuirte en estos debates o en estas posturas de renuncia o denuncia, tienes que pagar 600 pesos antes. Es lo que hacen ciertos grupos. Y es contra, por ejemplo, lo que yo desde el Slam Queer lucho. Que, por ejemplo, el último Slam fue el aniversario de la editorial. Hubo ahí una pachanga muy buena. Ahí está el live stream, luego te lo paso. Sí. Pero justamente era necesario. Era un día antes de la marcha y era la entrada gratuita. Había premios que dieron diversos patrocinadores. Pero el discurso también es distinto. O sea, aquí no estamos, en la teoría marxista se llama subsumir. Lo que hacen estos grupos blancos y de las clases dominantes se llama subsumir, o sea, hacer propio algo, pero sin retribuir. Por ejemplo, el capitalismo ha subsumido la Navidad. La Navidad no era capitalista y sin embargo se la apropió. Así es, o sea, esta imagen de los pobres y de pronto llega aquel fantasma y empieza a destruir a todo mundo y todos bien felices y bien contentos y todos abrazados. Eso es un producto que ahora vende el capitalismo como tal, sí, usando los elementos que alguna vez fueron de la clase pobre, ¿o cómo? Sí, de hecho, justamente con lo de la marcha, hay muchas voces críticas, sí. Yo me uno, porque sí es un carnaval, o sea, sí, ya no es una marcha política. Sí, ya no es una marcha política. Sin embargo, por una parte yo estoy de acuerdo en que sea un carnaval, porque también creo que la fiesta es una forma legítima de protesta y estamos muy acostumbrados a protestar desde la frustración y la tristeza, y no, creo que la alegría también es una marcha válida, ¿no? Pero una semana después fue la marcha política y era un contingente de máximo 50 personas, y ya estoy exagerando. El capitalismo se va apropiando de eso, es muy rentable para él, es muy rentable para las marcas sacar sus ediciones arcoiris esos días, esa semana, ese mes, y vender el doble o el triple, y se apropian de eso. Yo te digo, no soy ¿cómo decirlo?, marxista, pero sí soy anticapitalista en ese sentido. Creo que podemos construir la diversidad desde abajo, y por ahí lo decía también en algunas redes sociales. Se habla mucho de la deconstrucción, pero yo también quisiera que pensáramos en la conciencia de clases, y mucha gente lo ha malinterpretado y cree que es una dicotomía entre pobres y ricos, pero no, es entre opresores y oprimidos. Y en ese sentido está la misma dialéctica del feminismo contra el machismo, cabe la misma dialéctica de
el racismo, contra la integración cabe, porque no se trata de clases solo socioeconómicas, sino de opresores contra oprimidos. Y creo que habría que revestir más de esa conciencia de clases a las luchas sociales, desde los derechos de la diversidad, el feminismo, los derechos por los indígenas, de los migrantes, porque si no, no podemos entender un frente común contra lo que está de fondo, que es toda la estructura. ¿Qué es lo que estábamos hablando en aquella ocasión también, de que por qué crear tantas minorías si ya son muchas, ya son demasiadas? Entonces, ¿por qué no mejor tener en cuenta o integrar una sola, que ya no sea minoría, sería mayoría, ante una minoría, como dices tú, de gente blanca y capitalista, en el sentido político, no sí. Vayamos en, no estamos en racistas otra vez. No somos racistas, no, otra vez. Regresamos, amigos, estamos aquí en Los Caminos de Dios, tenemos a Diego Medina y estamos hablando de este tema que es muy importante y que vamos a seguir ahorita en esto. Así que regresamos, no estamos nada, estamos aquí en la librería Jorge Cuesta. ¿Te gusta la librería? Sí, está muy padre. Sí, y aparte el lugar histórico también. Perfecto. Estamos entre las fronteras de las colonias que ya dijiste son de élite. Regresamos. Amigos, y bueno, Diego, mira, todo esto que estuvimos hablando ahorita lo vemos reflejado en estos, porque también otra de las preguntas que yo tengo es eso, tenemos que fabricar y hacer panfletos de nuestros escritos y de nuestros diálogos que escribimos todo el tiempo, o tenemos que estar recurriendo siempre a esta postura de enfrentamiento y cuando se le hace una pregunta o cuando hace una respuesta. Bueno, yo creo que hay adaptaciones del discurso, ¿no? No es lo mismo hablar en un debate que hablar en una carta, que hablar entre amigos. Este libro es un ensayo panfletario en el sentido de la palabra. ¿No te molesta la palabra? No, creo que... Porque hay mucha gente sí le molesta. No. O sea, mucha gente dice, ya vas a empezar con tus cosas, oye, me pasó medianoche escribiendo y la inspiración me llegó a mí, que le digas que es panfleto porque simplemente lo resumes en una escalada de demandas y de puños arriba. No, incluso yo creo que el panfleto también es todo un género, hay muy buenos panfletos. Entonces no, yo te lo digo de mi propia voz, este es un panfleto, fue escrito con la intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible, de forma no tan complicada. Es un ensayo que he tratado de hacer sin tanto aparato crítico, sin tanta nota al pie, en la forma más amigable posible, de hecho diría que hasta en un lenguaje coloquial, y se desarrollan 3 ideas: poesía, anarquía y distopía. Que ya de ahí ya empezamos. ¿Cómo puedes armar un cuerpo con tantos integrantes tan disfuncionales? Sí. Entonces, bueno, las tesis ahí son que la poesía es la transformación de la realidad. Y otro principio es que toda realidad es distópica, puesto que la distopía implica la peor forma, casi la ley de Murphy, ¿no? No puede pasar de la peor manera. ¿Y por qué digo que la realidad es distópica? Porque podría ser mejor, y por eso la necesidad de la poesía, entendida como el arte creativo, el acto creativo, ¿no? La creación. Tú al momento de crear algo estás siendo utópico, pero al momento de no crear nada y de simplemente seguir los modelos que se imponen, pues estás siendo distópico. Y bueno, ahí también tomo un poco las comparaciones o implicaciones políticas que podría tener, por ejemplo, 1984 o Fahrenheit, en cuanto a la distopía y la poesía, ¿no? Y es lo que une la anarquía, porque la anarquía es la búsqueda de la libertad por encima de todas las cosas, y no puede haber acto creativo u utopía si no hay libertad. Y lo que une a estos 3 elementos, pues es la búsqueda de la libertad.
O sea, de esa forma vas diseñando este cuerpo, este Frankenstein que de pronto se convierte en Diego Medina, le va dando vida a este elemento o a este ente vivo. ¿Hablamos en forma general, universal, o hablamos en forma particular y local? En este ensayo es un estudio más bien ontológico, es como la naturaleza de estas tres palabras, ¿no? Una crítica que por ahí recibí fue que estaba muy bien el ensayo, pero que carecía de historicidad del arte, ¿no? Mi respuesta fue, claro, o sea, la poética de Aristóteles también carece de historicidad del arte, sí. Pero pues un estudio ontológico, o sea, ¿qué se hace aquí? Estudiar la naturaleza del ser, ¿no? ¿Qué es el arte, independientemente de la época histórica en la que se interpreta? ¿Qué es la utopía, independientemente de la... y así? Y sin embargo he tratado de sacar y analizar estos conceptos a través de la historia del arte. Por ahí habrá citas de Shakespeare, de Cervantes, de García Lorca, ejemplos de entre Diego Rivera, el barroco y todo esto. Hay un capítulo que habla sobre el arte como propaganda, y trato de más o menos ahí analizar lo que pasaba con el barroco, con el muralismo de Diego Rivera, pero también con Banksy, este grafitero urbano, ¿no? Hasta dónde es propaganda y hasta dónde es arte, en función de qué está que sea arte y en función de qué que sea propaganda. Hablando de todo esto que comentamos y que vamos a ir comentando, ¿cuál sería entonces la intención que tienes al final del día? ¿Qué es lo que quisieras que la gente te lea? O sea, primero vamos a hablar primero vamos a entender que la gente tenga la necesidad de leerte. Claro, una vez ya que te lea, digo, ¿cuál sería tu intención al final? Bueno, primero la necesidad, creo yo, es que vivimos en un mundo que camina cada vez más hacia el totalitarismo, dígase en los gobiernos o incluso en la sociedad. Cada vez somos sociedades más cerradas, más intolerantes, más intolerantes con los migrantes, con la diversidad, con las religiones. Estamos en ese camino todas las sociedades, o por lo menos occidentales. O sea, el quinto partido es parte de esta idea. El internet también ya está está yendo hacia esos caminos. Hace poco hubo una propuesta en la Unión Europea que era muy similar a la ley SOPA, y Wikipedia tiró su página durante 36 horas como forma de protesta. Y afortunadamente la ley no pasó, pero en septiembre se vuelve a votar con algunas modificaciones. Entonces yo creo que sí estamos rumbo a ese totalitarismo, y por eso yo creo que la necesidad de leer esto como generación, porque aparte también estadísticamente somos una generación muy joven, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Y lo que yo quisiera dejarles con esta publicación en específico es lo que a mí me dejó Kant analizando a Cervantes, que es: el héroe es el que lucha por ser el mismo, que no es otra cosa más que pues luchar por la libertad. Pero no es pretencioso, no es pensar que tienes la verdad absoluta en tu bolsa, ya sea de tu pantalón o de tu saco, y que le quieres mostrar al mundo lo mismo que ya sabemos, pero en otras palabras. No, creo que no, porque precisamente por eso es un panfleto, y por eso asumo que es un panfleto, sí. Porque no es no es un programa. O sea, no es el capitalismo. No es el capitalismo. No es el manifiesto comunista. Es simplemente Porque me parece curioso desde tu posición, que no sé cuál sea tu relación con las instituciones educativas. No creo que exista un desdeño hacia ellas. No. Yo creo que la escuela es una institución transformadora. También pienso que la escuela como modelo educativo no es para todos. Así es. Yo, por ejemplo, te digo, por eso digo, porque hace cita de muchos personajes muy importantes y muy conocidos, pero como si fueras, digamos, hablando de religiones, el clásico testigo de Jehová,
que se la sabe, y empieza sí. a hacer citas, pero con el fin de marear a aquel, a su oponente. No. O sea, a eso me refiero. No, yo creo que la academia es maravillosa. En su momento yo regresaré a ella. Sí. ¿O sea, ella a ti? Pues sí, termina siempre regresando. Pero ahora sí, como diría residente de Calle 13, sí. Soy mal estudiante, pero siempre defenderé la educación. Porque sí creo que es un derecho que debería ser universal. Así es, perfecto. Esta obra está nuevecita. Sí, tiene... Huele a nuevecito. Medio mes. ¿Sí? Sí. Todavía. Sí. ¿Cómo lo consideras tú, hablando ya de cuestiones literarias y artísticas? ¿Un hijo, un sobrino, un arrimado, un entenado? ¿Cómo lo? Porque mucha gente, pues, identifica sus obras como tal y le duelen que de pronto la patee, no sé. Es un buen soldadito de plomo. Un buen soldadito. Sí. Es que, te digo, si es un libro panfletario, si está escrito de forma muy amena, igual yo trato de como explayarme, pero realmente cuando tú lo vas leyendo, sí tendrá 2 o 3 puntos en los que te detienes, pero no, en general creo que en el libro trato de hablar de tú a tú, así es muy coloquial. ¿A ti te gusta? Sí, ¿te gusta? Como panfleto, sí. ¿Y a la gente que lo ha leído le ha gustado? Sí. Salvo a críticos un poco ya más, no, fíjate más que puntilloso, no, o con más labia, vaya. Dos críticas que no fueron como malas, sino como polemistas, pero más en el terreno filosófico, porque bueno, en la historia del arte está este concepto de la historicidad, de que por ejemplo somos amantes de datos y de fechas. Ajá, de que esto es arte porque para que esta línea en el papel tuviera que ser arte, tuvo que pasar esto y aquello y el otro. Y la otra corriente que es la ontológica, de qué es el arte independientemente del contexto y todo esto, ¿no? Entonces la crítica que yo recibí fue que le faltaba análisis de historicidad en cuanto a la parte poética, que yo no hacía como una reflexión de la historia del arte en la parte correspondiente a esa sección. Si bien creo que es atinado de mencionarlo, tampoco creo que en conjunto la obra carezca de eso, porque en la parte de anarquía trato de analizar precisamente la historicidad desde la izquierda, de hecho, desde la Comuna de París, desde la Segunda República Española, los movimientos y cómo de ahí surge la anarquía, pero también aunándolo ahí con lo que fue Pablo Picasso, Diego Rivera para el arte, ¿no? Entonces, más bien que hay una historicidad, es más bien política que estética. Perfecto. Vaya, para que vayamos comprendiendo, y yo vaya comprendiendo, Dislexia no da para más, estamos hablando de estas cuestiones políticas de arte universal y de cuestiones filosóficas de Estado y cosas de ese tipo. ¿En qué momento entra este activismo de la diversidad? En ese libro, creo que... O ese dices tú, no, esta playera no entra en esta ocasión. No, creo que es hermano. Eso. No está ahí explícitamente. Quizá en 1 o 2 oraciones, pero no es el propósito. Eso. Me gusta mucho esa parte, estoy sincero, y qué bueno que me contestas con esa otra parte, porque sí, ¿no? Creo yo que no se trata de vender una idea con todos los adjetivos y con toda la parafernalia que requiere para hacerme entender esta otra parte de la diversidad. Sí. O sea, te desmarcas o no te desmarcas, sino en proceso natural, ¿no? Sí, creo que hay espacio para todo. Para todo. Esto es algo como más político, en el que hago un análisis entre lo político y lo estético, entendido como lo político y lo artístico. Así es. Y ya. No lo tomas como bandera de lucha, porque hablando de estas anarquías, que de pronto se quieren empoderar todo lo que se pueda en un mismo cauce. Justamente creo que todas estas, por ejemplo, diversidades, yo por ejemplo desde el activismo LGBT, los grupos feministas y así. Así es. Y porque también, para que me vayas entendiendo,
porque tú eres editorial de estos mismos movimientos. Ujú. O sea, eres un punto de reunión para esos movimientos. Sí. Y que no dejes de hablar de ellos en esto, podrían decir, oye, no nos olvides, o sea, Claro, estoy claro. fantaseando. Sí, sí, sí. Sí, sí te entiendo, pero creo que, como te lo he dicho, hay espacios para todo, hay una adaptación discursiva. El propósito de este panfleto era justamente como generar crítica literaria, poético-política. En cuanto a los demás activismos, en su momento yo creo que también podremos hacer ensayos y panfletos sobre esas diversidades. Y justamente este panfleto que tienes en tus manos tiene como propósito, si no aglutinar, por lo menos invitar a un frente común, que es la libertad. Y bueno, amigos, ya estamos listos para irnos y no sé cómo te ha resultado estas dos partes, esta charla que tenemos. Esta entrevista, porque mucha gente me dice, ¿y de qué vamos a hablar? Pues quién sabe, yo la verdad no sé. No sé de qué quieres hablar tú, pero yo por mientras vamos viendo. ¿Qué te ha parecido? Pues bien, bastante interesante, la verdad. Creo que hubo varias preguntas que no es que te dejen en jaque, pero sí como tienes que ser muy cuidadoso para responder, ¿no? Sí. Entonces, para no para quedar bien, sino para tratar de transmitir bien lo que quieres decir, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, no me digas de quién, sino de mí hacia ti, de tú hacia mí, porque todo está bien. Mientras no me digas quién. Este libro, ¿podrías tú ahorita, por ejemplo, leer algo que creas conveniente, algo que te guste de esto? Que sea la presentación, o que sea la etiqueta, o digamos, pues es lo que quiero. Si me estás preguntando qué te leo, pues te leo esto, a ver. Claro, déjame lo busco. Y me dices en qué número y en qué letra, yo te lo digo a tener. Además, este trabajo es tuyo, Sí. no me voy a usar esa palabra medio fea, artesanal, Sí. pero sí lo haces No, tú. sí. De hecho, haces el corte, haces la corrección literaria, todo. Sí. No, y para nada. De hecho, lo que hacemos es una editorial fanzinera. Sí. Uno de los propósitos de la editorial justamente es publicar a la mayor cantidad de gente posible para que pues llegue a más personas y tengan la facilidad de venderlo pues entre los amigos, que de repente pueden no tener tanto dinero como para comprar un libro de pasta dura, ¿no? Sí, es lo más seguro. Aquí en este lugar que está lleno de libros y más libros, pues sí, como que sería ilógico venderlo, no sé qué, papelitos, digo, en las redes sociales, que es que luego es la gran editorial de muchos, ¿no? Sí. Pero eso no garantiza que te lean. Mira, sí. ¿Qué número es? Es híjole, es que no tiene número de página, pero A ver. como 1, 2, 3, 4, la cuarta hoja. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. El arte no tiene sentido. Dice, En la página, sí, en el tercer párrafo. Ah, sí, ya lo vi. Nada más quisiera sacar primero la tesis de este capítulo, ¿Sí? que es, si el arte no transforma el mundo, ¿por qué entonces existe la censura? ¿No? A ver, otra vez. Si el arte no cambia el mundo, ¿por qué entonces existe la censura? Ya. ¿Qué es lo que luego se dice por muchas partes, ¿no? Que el arte es el único individuo capaz de cambiar nuestras sociedades. Pues, si no el único, yo creo que sí tiene esa capacidad transformadora. Pero pues aquí dices que vamos a ver por qué no. El arte no tiene sentido, pero transforma el mundo porque es utópico, ya que es el espacio donde el espíritu humano puede romper las limitaciones de cuerpo y gobierno, las leyes de la física y de la lógica elemental. El arte es quizá un juego de niños, pero también lo que más humanos nos hace, excepto tal vez después del amor. El arte es posibilidad e imaginación. Pensemos en este extracto de Rayuela de Julio Cortázar. Pensar que moriré, se dijo Oliveira, sin haber visto en las primeras páginas del diario la noticia de las noticias. Se cayó la torre de Pisa, es triste bien mirado. Y bueno, con ese fragmento solo quisiera rescatar que
En el mundo del arte todo es posible. Claro. Desde Star Wars hasta que se caiga la Torre de Pisa en una página de papel de revolución, ¿no? Y en ese sentido es el arte transforma el mundo, y por eso es utópico, y por eso es anarquista, y por eso es transformador del mundo. El arte no es de una élite privilegiada como antiguamente en la Roma antigua, digo, de la Grecia antigua. Yo creo que para disfrute no tanto, pero sí más para creadores. El arte tiene que ser un trabajador en el que tenga un salario para subsistir como tal, o el arte y los artistas más bien te hacen sublimes y con el derecho de que el Estado y que la misma gente los mantenga con vida, ¿crees? Bueno, porque estamos hablando de un arte, pero bueno, hablando no de la cultura, sino del arte mismo, sí. Los creadores que hacen esta manifestación. Como te lo comentaba, es más difícil ser artista que consumir arte. En este sentido, la mitad, un 80-90% de los escritores de cualquier biblioteca fueron o son de clase alta. Honoré de Balzac, no sé, Platón, 90% han sido varones y de clase alta, en su mayoría. El otro 10% por algún colado de la historia está ahí, o porque es tradición popular. Dígase la Ilíada, por ejemplo, dígase canciones tradicionales mexicanas o leyendas mexicanas, pero el 90% es de clases acomodadas. Sobre si el artista o el arte deberían de vivir de su trabajo, pues sí, es un trabajo como cualquier otro. Digo, el zapatero hace zapatos, el artista hace arte, y en ese sentido pues creo que es digno que gane, que viva de su trabajo. ¿Ahí en qué forma es utópico este pensamiento del amor al arte? Más que utópico diría romántico, porque sí es realizable. Entonces, está bien hacer cosas por amor al arte, pero también está bien vivir del arte. Es decir, ya quedó muy en el siglo XIX esta imagen de el artista que va de pueblo en pueblo recitando versos como trovador. Está bien, pero no toda la vida ni todo el tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo ahorita en publicidad, y de repente todavía me gusta subirme a los camiones a recitar poesía como mero acto poético, y se siente bien y está muy padre, pero eso por un lado. Por otra parte, también creo que es algo muy fenoménico del sistema, es decir, las estructuras orillan también a las personas a que hagan eso, y en ese sentido creo que hay que luchar contra esas estructuras. No quiero decir específicamente contra el gobierno, pero sí contra los mecanismos que tiene para no alimentar o procurar al sector artístico. Acabo de decir dos cosas que me interesan mucho y que yo quiero terminar un poco, ya ir finalizando esta charla. Diego Medina, ¿quieres vivir de esto? Pues no, ¿O quieres ser, o piensas emular un poquito a Carlos Marx, que escribió mucho o demasiado, pero pues lo mantenía? Pues más bien que tengo una economía mixta, Sí. Entonces, sí, de repente saco dinero de esto, tengo mi trabajo. Pero tú sí quieres, o sea, digo, va la pregunta otra vez. ¿Quisieras vender esto para vivir? O sea, tú, ¿quisieras vender esto para vivir y seguir produciendo? ¿O te la vas a llevar todo el tiempo así, haciendo esta economía mixta? Pues yo creo que como meta, sí, tal vez. Aunque sí sería a largo plazo. También por ahí, pues, he ganado premios literarios, y en ese sentido, pues también va saliendo para hacer estas cosas, ¿no? Así es. Pero ahorita lo que más me preocupa es crear redes. Como te lo decía al principio de esta charla, es contactar, por ejemplo, en esta onda de la diversidad, a gente que se dedique a diferentes áreas del arte, para, si no integrarlo todo, por lo menos crear un buen diálogo e integrar lo más posible, porque creo que podemos hacer más entre muchos que entre uno solo. Así es. ¿Eres abierto en ese sentido? ¿No Sí. eres el clásico tirano que se agandalla la idea, dice, pues ya me gustó esto y no la dejo?
No, de hecho, lo que serán los primeros 7 meses, sí fui yo solo porque era yo solo, o sea, no había nadie más que me echara la mano. Pero luego se hace costumbre y ya te quieres quedar solo, ¿no? Fíjate que sí lo había pensado. O sea, hay luego varios que les gusta vivir solitos, aunque su origen es la manada, pero dicen, no. Sí lo había pensado, sí también pensé que podría ser más cómodo, pero es mucha responsabilidad. Y no es que no pueda, pero pues sí me desgastaría mucho, en primera. En segunda, pues no es como que la diversidad sea mía, ¿no? Entonces en ese sentido dije, bueno, pues es que hay que hacer esto más rico, y ahorita afortunadamente ya somos 6 personas que estamos coordinando los nuevos eventos. De hecho ya hay muchísima más participación de la gente. Y aparte sí pensé también como, no por envidia, sino, ¿cómo decirlo? Porque me había costado mucho trabajo de repente levantar esa escena desde cero. Sino por pertenencia, ¿no? Sí, fue así como, chinga, yo ya me... Sí, ¿no? O sea, dices tú, oye, esa cámara me costó mucho dinero como para que te la preste y la rompas y la destruyas, ¿no? Yo la sigo conservando porque va bien, o sea, ese sentido sí me dio ese... de pertenencia que luego tenemos, que sí a veces suena como muy envidioso, sí, muy egoísta. Sí, pero creo que al final, pues, en primera, no me gustó cómo sentirlo. En segunda, sabía que era más fácil hacerlo entre más personas. Y pues en tercera, como te lo digo, la diversidad no es mía. Y si este espacio sirve para que el propósito que yo tenía originalmente era pues hacer más ruido para la comunidad LGBT y que sea más visible, pues de nada me iba a servir a mí apropiarme yo este espacio, porque estaría como destruyendo ese primer propósito. Perfecto. Y bueno, la última pregunta ya para irnos ahora sí. Diego, dinos dónde te presentas, dónde las redes sociales, los lugares de reunión. Yo sé que hay ciertos clubs, de una forma, en el que estuvimos esta ocasión, ¿qué me recuerda? El Club Rusher. Exactamente. Pueden buscarlo así en internet, en Facebook, así está Club Rusher. Que a mí la verdad me gustó, no sé, lo voy a confesar aquí abiertamente, me sentía así como muy clandestino, porque decía yo, ¿qué hago aquí? Aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrarte y encontrar tus redes y encontrar pues esta forma de acercarnos a ti, de crecer en redes, como dices? A ver. Pues en redes sociales el proyecto de la editorial está como Editorial Versonautas. En Instagram yo estoy como Cosmo Medina y en Facebook como Diego Medina. También pueden buscarnos en el Centro Cultural Autogestivo El 77, aquí también en Juárez, en Abraham González, número 77. De hecho, tenemos Slam Queer el próximo 27 de julio, viernes a las 6 de la tarde. Ahí pueden encontrarnos, hacemos los slams mensualmente ahí. La vez que lo hicimos en Club Casa Roger fue como especial, porque era la final anual del slam. Pero mensualmente estamos aquí en la Juárez, en Abraham González, número 77. También pueden buscar ahí en la página al Centro Cultural Autogestivo, pues las salidas más cercanas en Metro Cuauhtémoc. Y en cuanto a otros clubs culturales o literarios, pues nada, con los amigos, con La Deslealtad, la facción literaria, con Rojo Córdoba, luego también ahí andamos, son varios, ¿no? O sea, la cosa es sumar, más que restar, y hacer minoría sobre minoría. Ya hablamos en el primer caso de esta triste realidad clasista entre los mismos grupos. Diego, pues muchas gracias, en verdad, te agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Por cierto, ¿cómo les fue en la final en la Ciudad de México, ahí el Centro Cultural España? El Centro Cultural España, por cierto. No, pues se puso muy buena la fiesta. ¿Sí? Sí. El campeonato se lo llevó Sara Raca, que es una vecina de aquí de Santa María la Ribera, muy talentosa la muchacha. Y nuestra finalista fue Valeria Lemus, la que coordina justamente el 77. Y pues estoy muy contento porque también otros proyectos han jalado como a gente que se dio a conocer en el Slam Queer, ¿no? Por ejemplo, de poemas corridos que coordina Comic. También jaló por ejemplo, a Valeria y otros chicos del Slam Queer a participar en esos eventos. Entonces yo estoy encantadísimo.
Afortunadamente también mucha banda que hace drag y que hace voguing también se está acercando a esto. Por cierto, uno de nuestros jueces en este próximo slam va a ser César Cañedo, un escritor joven, LGBT, y bastante pues, talentoso. Ya publica editoriales. Ya publica. Sí. Él ya está en las otras ligas. Las otras ligas. Perfecto. Pues bueno, amigos, nos da mucho gusto tenerlo aquí, y ojalá que no sea la última, sino que sean otras ocasiones. Y cuando exista tiempo y ganas, o sobre todo salud, que es lo que a veces nos falla, podemos asistir a estos eventos y cubrirlos puntualmente para conocer más y más gente que está realizando muchos este movimiento activista que la verdad yo me sorprendí mucho, porque yo me quedé en ese viejo molde de las marchas que eran carnavales. Sí, claro. Qué bueno que lo estás resumiendo en que son fiestas, ¿no? Son fiestas, con las fiestas también se protesta, pero también hay que meterle contenido, creo yo, discursivo, ¿no? Más te diría político, poético, pero más bien discursivo, porque pueden lograr ambas o más. Claro. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Nos vemos a ver aquí en otra ocasión, aquí en este mismo lugar, en este mismo sitio, que es un lugar muy mágico, lleno de muchas historias en los libros que pueden contarlas, de muchos objetos de arte y todo. Yo siempre he dicho, no sé si estoy equivocado, pero todo lo que ven se puede llevar a su casa para decorar, no únicamente a su casa, sino también hasta para los mismos escenarios teatrales también se puede llevar, porque hay mucha escenografía muy buena. Sí, la verdad. Hasta luego, amigos, nos vemos. Gracias.